Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo o en algunas ocasiones. Aleluya. Una de las cosas que siempre tenemos que tener presente es que Dios sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir. Amén. Dios sigue sentado en su trono. Él está tranquilo cuando nosotros estamos intranquilos. Él mira todo, ¿verdad? Y a los ojos de Él, todas las cosas que a nosotros nos pueden desesperar, todo está bajo control. Es importante por ello tener una óptica divina, como venimos enseñando en este tiempo, para poder sobrellevar las diversas circunstancias que humanamente todos vamos a pasar en diferentes tiempos. Hace años atrás el Espíritu Santo me enseñó algo que lo acuñé como una frase personal. Yo siempre digo, ¿verdad?, que todos lloramos, lo que pasa que lo hacemos en diferentes momentos. Todos lloramos, todos reímos en esta vida, pero lo hacemos en diferentes momentos. Hoy día deben haber gente que están llorando la partida de alguien de este mundo, y hay seguramente a la misma vez alguna familia que debe estar celebrando la venida de algún miembro de la casa, algún bebito que ha nacido ahora, y esa familia están chochos, están todos celebrando, pero de repente en la otra casa están llorando porque se murió alguien. Dígale a su vecino, así es la vida, dígale. Así es la vida, y si nosotros no aprendemos a reconciliarnos con esa realidad aquí en la mente, entonces podemos ser presa fácil del enemigo, y el enemigo nos puede obviamente desbaratar definitivamente. Pero gracias Dios por su palabra, y sobre todo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hace 2000 años Cristo venció a la muerte, venció al pecado, llevó todas nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos curados, dice la Biblia. Venció a Satanás, lo exhibió a vituperio, a vergüenza. Demostró que la muerte no tiene poder sobre la vida, que el poder de la resurrección es más grande que la muerte. Así es que, y nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad?, justamente con la conciencia de esa victoria. O sea, no nos hemos levantado hoy día para ver si vamos a vencer. Nos hemos levantado sabiendo que vamos a pelear batallas desde una posición de victoria. Y esa victoria no la hemos conseguido nosotros. Jesucristo peleó esa batalla, Él la venció, y nosotros disfrutamos de la victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso grande a Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Salude 2, 3, espere, mire. Salude, va a saludar a 2, 3 personas, pero dígale, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. ¿Hay alguien que esté por primera o segunda vez en esta casa, si no es mucha molestia, para saludarle? ¿Hay alguien primera vez que nos esté visitando? ¿Primera, segunda vez? ¿Alguien, primera, segunda vez? Bueno, parece que todos son de la casa. Le damos la bienvenida igual a todos. Y vamos a darle un aplauso también a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, sea por Facebook, sea YouTube. Les animamos en el nombre del Señor Jesucristo a esforzarse y a ser valientes al margen de las circunstancias que les esté tocando vivir en este día. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dicho sea de paso, esta carta es una... ¿Hace cuánto que no reciben una carta? Yo en lo personal no recibo una carta hace mucho tiempo, pero sí tengo por ahí en una Biblia, creo, una carta que mi esposa me escribió cuando éramos enamorados. Y ella tiene en su Biblia también una carta que yo le escribí, bendito sea el Señor, ¿no? Y cuando uno dice, wow, qué tremendo, no, ahora ya no hay cartas, ahora hay correos electrónicos.
ahora hay WhatsApp, ahora hay mensaje de texto. Pero esta carta que Pedro escribe a la iglesia, se le escribe a una iglesia que ha tenido que huir. Ha tenido que salir rápidamente de los lugares donde cada uno de ellos vivían. ¿Por qué? Porque se levantaron enemigos de Cristo, enemigos de la obra de Dios, enemigos del cristianismo. Se levantaron en contra de los cristianos y obviamente comenzaron a buscarlos para matarlos. Así que es como que de repente nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una vida tranquila, una vida normal acá en Nuevo Chimbote, y de repente nos informan por allí alguien: oye, ¿sabes qué? Hay un grupo terrorista que está viniendo a Chimbote y dicen que ellos vienen a matar a todos los que sean cristianos y a quemar y a matar y a ponerle bomba a todas las iglesias. Pregúntale al que está a tu costado: ¿vendrías el martes al discipulado? Vamos, pregúntale al que te ha gustado: ¿vendrías al culto el jueves? Diga conmigo: mejor es un perro vivo que un león muerto. ¿Sí? Mejor es un perro vivo, dice el libro de Proverbios, que un león muerto. Así que probablemente nadie vendría. Probablemente nadie vendría entonces, ¿pero por qué? Porque claro, cada uno tendría que salvar su pellejo, ¿no? Así estaba la iglesia, cada uno salió salvando su pellejo y todos se fueron para diferentes lugares de Asia Menor, que justamente lo describe acá en este pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿sí?, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran lugares que pertenecían a Asia Menor, si lo ves ahí en tu mapa de esa época. Elegidos, escucha, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 2 puntos. Y le da... O sea, le pone ahí el deseo que hay en su corazón como pastor y apóstol: gracia y paz, charis y shalom, o sean multiplicadas, dice. Pedro sabe que en tiempos de dificultad lo que necesitamos es la gracia de Dios actuando sobre nosotros, o en todo caso necesitamos ser conscientes que en los tiempos de dificultad, en los tiempos del desierto, en los tiempos de prueba, en los tiempos de horno, en los tiempos de persecución o de muerte o de dolor o de aflicciones, necesitamos que sea multiplicado la gracia de Dios, que es el poder de Dios obrando en nuestras debilidades, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros tenemos una tendencia natural de querer, de pretender vivir en este mundo sin que nos pasen cosas malas. Y obviamente yo estoy pensando, ¿verdad?, de que las personas, los cristianos que están viviendo un cristianismo pensando que por ser cristianos ya no nos van a pasar cosas malas, entonces muchas veces nos sorprendemos por las pruebas de fuego que nos sobrevienen, como si alguna cosa extraña nos estuvieran aconteciendo. ¿Por qué? Porque hemos concebido un evangelio distinto. Hemos concebido una vida cristiana que no pertenece al verdadero cristianismo. Es más, le digo algo peor, o sea, algo más duro de repente, porque aunque no seas cristiano, igual vas a sufrir. Así usted y yo no seamos cristianos, igual nos van a pasar cosas malas, igual te vas a enfermar, igual se te van a morir personas de la familia, igual vas a tener problemas matrimoniales, igual vas a tener problemas con los hijos, igual vas a tener problemas económicos. ¿Por qué, pastor, pasan esas cosas? Es que vivimos en un mundo caído. No estamos en el Edén, no estamos, ¿verdad?, en el huerto, en el jardín que Dios creó para que viviéramos una vida de paraíso. Cuando el hombre y la mujer pecaron, hermano querido, condenaron a la humanidad, condenaron a la raza humana a vivir en un mundo caído, gobernado por Satanás. Por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción,
Jesús nunca le prometió a nadie que quiera seguirlo: en el mundo te va a ir bien por seguirme. En el mundo la gente te va a querer por ir a la iglesia, por ser un verdadero cristiano. No, Jesucristo dijo todo lo contrario a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. ¡Ay, qué miedo! No es para que tengas miedo. Yo te envío como una oveja en medio de lobos, pero sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. He aquí, por causa mía, los van a llevar delante de reyes para matarlos. La gente los va a aborrecer por mi causa. Pero gócense, dice, porque así como ustedes padecen por causa mía, así también padecieron los santos hombres de Dios antes por causa mía. ¡Wow! Así que, en otras palabras, tenemos que reconciliarnos en nuestra mente y en nuestro corazón con esa idea, y tenemos que aceptar, ¿verdad?, que estamos en un mundo caído. La buena noticia, ¿verdad?, que podría ayudarnos en esta mañana para animarnos por encima de las circunstancias, es saber, ¿verdad?, lo que Jesucristo le dijo a los discípulos: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. En otras palabras, no estás a merced ni del mundo, ni de las circunstancias del mundo, mucho menos estás a merced de lo que el diablo quiera hacerte, porque yo he vencido al mundo, yo he vencido al diablo, yo he vencido a la muerte, yo he vencido, ¿verdad?, todo lo que usted o yo podemos estar enfrentando en este tiempo. Jesús ya lo venció. ¿Qué significa eso? Que si nosotros lo pudiéramos entender eso como una realidad, como una verdad absoluta, entonces no nos levantaríamos todos los días pensando que vamos a pelear una batalla para ver si ganamos, sino más bien sabiendo que vamos a pelear batallas, es verdad, pero teniendo la victoria asegurada, porque Jesucristo ya venció, ya nos ha dado su victoria. Bueno, no están muy convencidos, pero bueno, pero así es. Yo tengo que seguir, así que bueno. El que la agarra, y el que no, que Dios tenga misericordia de ti. Esta carta, entonces, Pedro dice, lo llama a los destinatarios, no les escribe para decirles, dicho sea de paso, ¿cómo usted le escribiría una carta a personas que la están pasando muy mal? ¿Sabe más o menos cómo le escribían la mayoría de cristianos? ¿Cómo le escribirían, verdad, a personas que están pasándola mal? Querido hermano, me he enterado, verdad, de las cosas terribles que te están pasando. Así en términos cordobeses. Me he enterado, ¿verdad?, que te están persiguiendo, que no estás comiendo, que ya no tienes a tus amigos, que has tenido que dejar tu trabajo, que has tenido que dejar tu carro que tanto querías, tu casa propia que tanto querías, la has tenido que dejar porque si te quedabas en tu casa te iban a matar, y ahora sé que la estás pasando mal en otros lugares, a donde has tenido que irte por causa de tus perseguidores. Así que, hermano querido, lamento tanto lo que te está pasando. Ay, te extrañamos tanto acá en el barrio, extrañamos tanto, ¿verdad?, como se llama, ¿verdad?, ya no podemos ir al Yeti para comer un ceviche. Y seguramente más o menos eso sería el tenor de una carta que mucha gente que van a la iglesia escribirían a esos hermanos. No, hoy, pobrecito, me imagino que la estarás pasando mal. Ay, mi amiga Pinky, amiga, cómo te extraño. Ya me imagino lo malo que debes de estar pasando. Ya no te puedes ir a la peluquería. Ay, Dios mío, Señor. Esas uñas, ¿cómo estarán? Ese pelito que ya no te está yendo para que te lo alicen. Ay, Dios, me imagino cómo te verás y ya no podemos ir de shopping, ¿verdad? Ay, pero el Señor te va a ayudar, hermana. Después de haberte sentido una porquería, después de haberte hecho sentir una porquería porque la estás pasando mal, bueno, vienen las palabras evangélicas. Pero Pedro es el tipo de pastor que todos necesitamos tener en la iglesia.
Pedro les escribe, ¿verdad? Y no ves ninguna nota, ¿verdad? De conmiseración, no ves ninguna palabrita como que, ay, pobrecito los hermanos. No, no, no. ¿Por qué? Porque como hombre de Dios, él no está para hablar de las cosas malas que le están pasando, sino para recordarles todas las cosas buenas que Dios ya ha hecho a favor de ellos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso les dice a esta iglesia, a los expatriados, elegidos, les hace recordar, ¿verdad?, que ellos han sido elegidos. Les hace acordar, ¿verdad?, los va a animar a ser valientes, a ser valientes. Él está declarando gracia y paz. Gracia y paz. Él no está diciendo voy a orar para que salgan de esa persecución. Voy a orar para que el diablo ya no los persiga. Yo voy a orar para que ya no los persiga, para que ya ustedes puedan volver acá para reunirnos. No. Pedro dice gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué? En otras palabras, Pedro le está queriendo decir, y a buen entendedor pocas palabras, hermanos, yo no sé cuántos días, semanas, meses o años todavía tengan que estar fuera de sus lugares de orígenes, pero mientras la voluntad de Dios sea tenerlos fuera, mientras ustedes tengan que estar pasando todas estas vicisitudes de la vida, oro a Dios para que su gracia y su paz sean multiplicadas en vuestros corazones. Pedro sabe que la gracia de Dios es el poder de Dios que actúa en nuestras debilidades. Pedro sabe por experiencia, así como Pablo y todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios, Pedro sabe por experiencia que cuando nosotros estamos pasando por dificultades, como todo ser humano, él sabe, ¿verdad?, que la gracia de Dios es tan importante, ser conscientes de que hay un poder sobrenatural que quiere actuar en nosotros y que nosotros deberíamos de ser conscientes de ese poder, que de hecho está actuando en nosotros, pero que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Míralo al que está a su costado, derecha, izquierda. ¿Cómo la ve? ¿Está con vida? ¿Está muerta? ¿Está muerto? No, pastor, está vivito. Ajá. ¿Sabes quién tienes a tu costado? Un sobreviviente de la pandemia. ¿Sabes qué puede significar eso? Que Dios no ha acabado con esa persona. Que todavía Dios tiene planes con esa vida. Que todavía hay oportunidades que esa persona, ¿verdad?, si quiere, si se da cuenta, puede tomarlas en el nombre del Señor. Significa que esa persona que todavía está viva tiene razones para darle gracias a Dios, porque ya son más de 2 años que estamos, ¿verdad?, con vida, mientras hay mucha gente que murió hace 2, 3 años en la pandemia. Lo que pasa es que nosotros tenemos mala memoria para lo bueno y para lo malo. Nos olvidamos pronto de las cosas que han pasado y algunos están todavía con vida, viviendo la misma vida que antes vivían antes de la pandemia, sin saber interpretar, ¿verdad?, que si estás con vida no es porque Dios quería que vivas o sobrevivas a una pandemia para seguir viviendo la vida vacía que antes vivías, sino más bien que Dios está esperando que logres entender que si has logrado sobrevivir a una pandemia donde mucha gente murió, es porque Dios está esperando que vivas una vida distinta a la que vivías antes de la pandemia. Porque se entiende que todos nosotros deberíamos de haber quedado con una interpretación de la vida distinta a la que teníamos antes. O sea, nadie que sale de una operación de riesgo ve la vida. O sea, nadie que sale de una operación de riesgo con vida, nadie y ve la vida ¿verdad?, de la misma manera que la veías cuando antes de tener que ser operado. No, la gente, ay, ¿y qué tal, hermana? Me cuentan que te abrieron acá, te abrieron ¿verdad?, y te operaron el corazón, que realmente era una operación. Ay, sí, pastor, ¿verdad? La verdad que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Ah, qué lindo.
Qué lindo, pero no te quedes, por favor, con el hecho, con el testimonio de que Dios te ha dado una segunda oportunidad. La pregunta que debes hacerte es, ¿una nueva oportunidad para qué? ¿Una nueva oportunidad para qué? Dios nos da a los matrimonios. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado a nosotros los matrimonios? Nosotros vamos a cumplir con mi esposa 26 años, Dios mediante, y vamos a celebrarlo como Dios manda. En diciembre. Pero son 26 años que hemos pasado de todo, Dios mío, Señor. Podríamos escribir varios libros, así como ustedes podrían escribir varios libros, los casados. Y lo único que nosotros podemos decir ahora, después de haber pasado tantas cosas, es wow, oye, no solamente estamos con vida, sino que permanecemos juntos. Y no solamente juntos, sino juntos pero no revueltos. No solamente juntos, sino, ¿verdad?, con una disposición distinta para continuar el viaje que falta de una mejor manera. Pero ¿quién está de por medio? Dios. La gracia de Dios. Estamos juntos por la gracia de Dios. Porque si no hubiera sido la gracia de Dios, el poder de Dios, el mundo nos hubiera separado. Satanás nos hubiera separado, los problemas nos hubieran separado, las deudas nos hubieran podido separar, las personas, qué sé yo, las circunstancias nos podrían haber separado. Pero podemos decir ahora, ¿verdad? Estamos de pie, estamos juntos por la gracia de Dios y porque Dios en medio de las tormentas multiplicó su paz en nuestros corazones. Y cuando uno tiene paz en el corazón, al margen de las circunstancias, podemos tomar decisiones correctas. Por eso que no menosprecies ni la gracia ni la paz de Dios. Porque, hermano querido, vivimos en un mundo donde la impaciencia se está convirtiendo en el peor enemigo de la iglesia, la impaciencia. ¿Por qué, pastor? Porque la impaciencia hace que muchos jóvenes, hace que muchos hombres, muchas mujeres tomen decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro alrededor como muchas personas están saliendo adelante, entre comillas. Como muchas personas, familiares, amigos, están comenzando a crecer, a posicionarse en otro nivel en la sociedad, el estatus. Y entonces mucha gente que todavía no entiende, ¿verdad?, que lo que dijo Jesús, que la vida no consiste en los bienes que poseemos. Porque si la vida consistiera en tener cosas, entonces los que tienen muchas cosas, estoy hablando de los multimillonarios, estoy hablando de los billonarios, estoy hablando de los trillonarios, estoy hablando de esa gente. Entonces esas personas serían las más felices. No estoy hablando de personas que ganan 20,000 soles mensuales, 100,000 soles semanales. No, son gente con dinero, pero no son millonarios. Pero estoy hablando de gente que tienen millones, que ganan 50 millones de dólares diario. Pero esa gente no tiene, la paz que uno tiene. Sus vidas son vacías, no tienen un propósito en la vida. Andan por la vida, sin saber de dónde vienen, hacia dónde van, cuál es su destino eterno. Sí, tienen plata, pero no, tienen plata, mucha plata, y tienen grandes preguntas que no pueden responder con su plata. ¿Por qué? Porque las grandes preguntas existenciales de la vida solamente encontramos la respuesta en este libro, que a veces hasta te lo pueden haber regalado. Así que quiero animarte en el nombre de Jesús. Esfuérzate, sé valiente. Si estás pasando por pruebas, por dificultades, escucha, pruebas personales. Tienes problemas en tu corazón, problemas tuyos, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los hermanos, problemas en el trabajo, problemas en el colegio, en la universidad, problemas en la iglesia. No sé si ya te diste cuenta. Vivimos en un mundo lleno de problemas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miles de años aquí en la tierra y no hemos aprendido a relacionarnos los unos con los otros.
tenemos a Dios en el corazón, pero no permitimos, ¿verdad?, que ese Dios que mora dentro de nosotros nos ayude a relacionarnos de la manera correcta con nuestras personas, con los semejantes, con nuestros pares. Y quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que entiendas, iglesia querida, que estamos aquí en la tierra, o sea, para consumar un propósito divino. Estamos vivos por causa de planes de Dios con tu vida y con la mía. Estamos, o sea, existe un Dios que tiene en su mente tu nombre y el mío. Y que para cada vida Él tiene una asignación particular. ¿La conoces? ¿Estás viviendo en esa asignación? Así que Pedro le escribe a esta iglesia que está pasándola mal y le dice, elegidos según la presciencia de Dios. Pedro les llama elegidos. ¿Y qué cosa es ser elegido? Escogido. Usted no ha sido hecho al azar. Hermano amado, tu vida no ha sido creada, formada, diseñada dentro del vientre de tu madre al azar. Dios es un alfarero maravilloso. Si no, mírate en el espejo. Y aunque usted tenga conceptos de este mundo, y muchos de ustedes cuando se miran al espejo vean a un hombre feo, a una mujer fea, a un hombre con estas medidas, a una mujer con estas medidas que no son lo que el mundo dice que debería de ser, pero esas son pamplinas, esas son patrañas de las tinieblas. Para Dios no existe, o sea, ¿verdad?, un hombre que sea bonito, feo, qué sé yo, más feo, recontra feo, un dolor de estómago, no. Para Dios no existe una chica, ay, esta es bonita, esta es fea, uy, acá me equivoqué, me faltó acá. No, hermano querido, en la mente de Dios, o sea, para Dios, para Dios es como lo que reza el refrán, para todos los padres los hijos son todos bonitos. Así que para Dios como Padre de todos nosotros, todos somos lindos. Todos somos hermosos para Dios. Por eso que es importante que nos importe más y que valoremos más lo que Dios habla de nosotros, lo que Dios opina de nosotros, que lo que la gente del entorno tuyo opina de usted. Es tan fácil como eso. Yo he decidido hace años no vivir, ¿verdad?, según la opinión de la gente, porque si no seguiría traumado. Y le doy gracias a Dios por ello, porque no tienes idea, ¿verdad? Eso te produce una paz tremenda y una sensación de seguridad tremenda. ¿Por qué? Porque tú sabes, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que yo no estoy acá en la tierra para que la gente me quiera. Así que disculpe si alguno de ustedes no me quiere, perdón, me resbala. Me resbala, o sea, no me hace daño, perdón, ¿no? Así que sería más bien mejor que me quieras. Lo digo por el bien tuyo, no del mío. Dígale al que está a tu costado, ¿verdad? Te conviene quererme. Lo digo por ti, dígale. Lo digo por ti, no por mí. Porque yo estoy claro en quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo tengo claro eso. Yo sé que no soy un accidente. Yo sé que no soy un accidente. Es más, estoy llegando a pensar, ¿verdad? ¡Wow! O sea, estoy llegando a entender todas las cosas que me pasaron de niño. Yo he sabido contar, ¿verdad?, que yo padecía como de 10 traumas, 10 fobias desde pequeño. Tenía miedo a la noche, tenía miedo, ¿verdad?, a la oscuridad, o sea, a la oscuridad, a los lugares cerrados. Ahí está mi madre. Mi madre no me llevaba al colegio en taxi, pero no porque seamos pitucos, sino porque yo no podía estar, ¿verdad?, en un lugar, en un micro, ni siquiera en las combis donde había mucha gente, porque vomitaba. De hecho, una vez le hice pasar una gran escena a mi madre. Íbamos en el Enatru de aquel entonces, ¿verdad?, en Lima, y había un capitán de la Marina con todo su vestido, ¿verdad?, de gala, blanco, adelante de nosotros. Mi madre me tenía cargado, ¿verdad?, me dio ganas de vomitar, perdón la expresión si alguien es asquiento, y le vomité al oficial.
Obviamente, ¿verdad? El hombre se levantó ¿y qué le diría a mi madre? No me acuerdo yo, ni me conviene acordarme. Pero el problema se lo llevó ella. Tenía delirio de persecución. Tenía 6 años. ¿Cómo puede ser posible que un niñito de 6 años, de 5 años, cuando la mami le dice, anda, cierra la puerta, yo estoy yendo a cerrar la puerta y siento que alguien me persigue para matarme y siento eso? ¿Cómo puede ser posible? O sea, tenía complejos. Ay, que, ¿verdad? Llegaba las fiestas patrias. Uy, esa era la fecha que no me gustaba que llegara. ¿Por qué? Porque te ponían en orden de talla. Sí, levante la mano los hombres. ¿Se acuerdan o no? Claro, a toda la gente, a ver, López, el más alto, ¿no? Ya, escolta. Pérez, el otro. Y fulano, sí, fulano. Ya cuando estaba el último, Azurza. Ahí está. No ha venido. Claro, no, y uno se sentía, no, pero como que no, pero mira, qué feo, pero ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios que le faltó barro? ¿Qué pasó? Y luego conocí un amigo que tenía 1,87 m, 1,88 m, que caminábamos juntos y él era otro acomplejado. Él era así, era en el colegio. Y él me decía que yo era su amuleto. Tú eres mi amuleto. Y yo le decía, sí, amén. Y éramos grandes amigos. Él medía 1,80 m y pico, ¿verdad? Y flaco, todo desgarbado. Y claro, y él cuando él caminaba, yo le decía, sí, claro, Humberto, sí, claro. Y yo estaba, sí, claro, no, por acá. Sí. Y yo siempre le preguntaba, ¿verdad?, cómo andan las cosas arriba. Y él me preguntaba, ¿y cómo andan las cosas abajo? Lo bueno que entre los dos sabíamos, ¿verdad?, en qué consistía la vida, tanto arriba como abajo. Y otras cosas más que no viene al caso. Pero cuando conocí a Cristo, cuando el Espíritu Santo descendió soberanamente y sobrenaturalmente y comenzó a llenar mi corazón, junto con su presencia, obviamente vino un desalojo. Los inquilinos que por años habían estado morando dentro mío tuvieron que irse ya rápido porque el dueño de la casa había venido a morar en ese lugar. Y sabe una cosa, y una vez que el dueño está instalado en su casa, el resto es cuestión de tiempo. Tu sanidad emocional es cuestión de tiempo. La renovación de tus pensamientos es cuestión de tiempo mientras seas un hombre o una mujer que lees este libro. Tú puedes tener a Cristo, al Espíritu Santo morando dentro tuyo, pero si en lugar de leer este libro, ¿verdad?, tú pasas el tiempo leyendo cosas acá, viendo Netflix, novelas, películas, qué sé yo, hermano querido, créame, usted se va terminando. O sea, vas a terminar pareciéndote a Dua Lipa, ¿cómo se llama esa chica brasilera? Que en la mañana nadie me supo decir si estoy bien o no. Hay una brasilera que ¿puede ser Dua Lipa? Es una modelo. Sí, chicos, ustedes que están más, ¿no? ¿Verdad que ustedes son cristianos, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios. Me siento avergonzado de haberles mencionado ese nombre. Yo que pensé que era una chica conocida, porque creo que ¿cómo se llama? O sea, como que la quieren relacionar con Cristiano Ronaldo, algo así. Pero bueno, perdonen, disculpen, o sea, no, yo a veces me olvido, ¿verdad?, que esta es una congregación de gente con alas, aureolas. Me siento tan pecador, hermana querida, ¿no? Perdonen, por favor, sus oraciones cuando se acuerdan de este humilde servidor. Pero vamos a volver a la persecución de los hermanos. ¿Está bien? Mejor no me meto en esos terrenos. Entonces, Pedro les recuerda a ellos que han sido elegidos, o sea, escogidos.
Y hermano querido, cuando nosotros estamos pasando por dificultades cualquiera que sean, sea que te está persiguiendo tu suegra para matarte, tu suegro, ¿verdad?, para obligarte a que trabajes, sea que te están persiguiendo para cobrarte lo que no has pagado, qué sé yo, o cualquier cosa, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo, problemas con los hermanos, problemas de herencia entre hermanos, qué sé yo, tantas cosas que pasan en las diferentes familias y uno se siente mal, ¿sí? Uno se siente mal. Y entonces Pedro le recuerda a esta iglesia y le llama elegidos. O sea, Pedro les está queriendo decir, señores, es verdad que están pasándola mal, me he enterado que la están pasando mal, me he enterado que los están buscando para matarles, me he enterado que han tenido que dejar todas las cosas que ustedes amaban para vivir una realidad distinta, por ejemplo, como los venezolanos, que muchos de ellos, la mayoría de ellos no pensaban venir acá, pero están acá y en otros países. ¿Pero por qué? Las circunstancias de la vida. Esa agenda que nosotros no sabemos, esa agenda que dista mucho de parecerse mucho a la agenda que cada uno de nosotros teníamos antes de que nos pase lo que nos ha pasado. Entonces, claro, la gente está desconcertada. Hay venezolanos que se han casado acá, ya tienen sus hijos peruanos, es más, chimbotanos, pata salada todavía. Hay parejas de venezolanos que sus hijos han nacido acá en Chimbote. Y gloria a Dios. Y probablemente muchos de ellos, si se mejorara la situación allá en Venezuela, probablemente muchos de ellos ya no se volverían o de repente volverían a saludar a su familia porque ya echaron raíces aquí. Porque así es. No se trata de que un lugar sea más bonito que otro. Aprendí por mi pastor y por mi propia experiencia que un ser humano normalmente no estamos, o sea, donde hay más tecnología, donde hay más edificios bonitos, no. Nos quedamos en un lugar cuando sentimos que la gente nos ama, cuando sentimos que somos parte de ellos, allí nos quedamos. Levanten la mano los hombres, ni qué hablar nosotros los hombres. Los hombres se quedan, ¿verdad?, en un lugar donde sienten, ¿verdad?, que son aceptados, amados, queridos, respetados, honrados. Y hay mucha gente que yo le digo, ¿y te volverías a Venezuela? No, varón. No, pastor, ni modo, no me vuelvo. Me iría a visitar a mis padres, a mis amigos, qué sé yo, pero no, yo ya acá soy parte de Perú, me siento peruano. ¡Wow! Ojo, no son todos. Pero estoy tratando de explicarte, ¿verdad?, que así es la vida. Entonces, Pedro no le escribe una carta para hablarles de lo mal que la están pasando, mucho menos para decirle, ay, pobrecito, lamento tanto que estén pasando por esta situación. Por eso quiero animarle a cada uno de vosotros, cuando te estés enterando, ¿verdad?, que alguien de la iglesia, que alguna persona conocida de tu propia familia la está pasando mal, entonces no lo trates como a un pobrecito. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas malas que nos tocan vivir en la vida son temporales. Tienen tiempo de inicio y tienen fecha de caducidad. Van a terminar en algún momento. Entonces, no tenemos que ser cómplices de esas personas que por interpretar mal una circunstancia adversa que les está tocando vivir, se sienten víctimas, se sienten, ¿verdad?, como que Dios no los ama, como que ¿dónde está Dios? Si Dios me amara, si Dios existiera, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sabe una cosa? He llegado a entender la vida al punto de que ahora entiendo que cuando me pasan cosas malas no es porque, o sea, cuando me pasan cosas que según la opinión pública son cosas malas, no es porque Dios no me ame, sino más bien muy probablemente sea todo lo contrario. Porque Dios me ama tanto que me está permitiendo, ¿verdad?, entrar en una tormenta, entrar en un horno de fuego de donde no voy a salir igual que como entré. Porque Dios, si hay algo que Dios quiere hacer en todos, es refinarnos en el horno de prueba del fuego. Bendito sea el Señor. Si hay algo que Dios
está empecinado, si me permite la expresión, en hacer en cada uno de nosotros es refinarnos como el oro, purificarnos, sacar lo mejor de nosotros. Porque lo mejor de nosotros, te voy a decir una cosa, todavía no sale. Usted puede, ¿sabe qué? Usted podría decir, ay pastor, Dios me bendice tanto a través de su vida. Guarda, todavía no has visto lo mejor. Lo mejor todavía Dios no lo ha sacado de mi interior. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Dígale a su vecino, quizás yo soy de bendición para tu vida, dígale. Vamos, dígale a alguien. Quizás, ¿verdad? Quizás yo soy de bendición para tu vida, pero guarda, eso no es lo mejor que hay dentro mío. Eso no es lo mejor que Dios va a hacer conmigo. Tú estás viendo, ¿verdad?, parte del proceso, pero no estás viendo el producto acabado. ¿Alguien se está dando cuenta? Es distinto. No es lo mismo, ¿verdad?, entrar en un horno. Vamos a hacernos gracias. Espíritu Santo también me da unos ejemplos interesantes. Hágase cuenta que usted es la masa y yo también somos masa para una torta. ¿Sí? Así se hacen las tortas, con una masa. Hágase cuenta que soy la masa, ¿no? Entonces el panadero, ¿verdad? La panadera agarra a masa, bueno, la masa, le da forma, qué sé yo, ya lo preparó todo y lo mete ¿en dónde? En el horno. Ahora te imaginas, vos, hágase cuenta, ¿cuánto van a hacer masa en esta tarde? ¿Sí? Dígale a su vecino, mi querido Masa, mi querida doña Masa, vamos a entrar en el horno de fuego, ¿no? Ahora imagínate una cosa. A ver, estamos en el horno de fuego, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados, 70 grados. Y claro, la masa está, no, pero bájale un poquito, ¿verdad? O no te pases, ¿verdad? Bájale un cachito, o sea, ¿verdad? Porque no, está muy caliente, no, 100 grados, ¿verdad? No, ya es el colmo, ¿verdad? Y terminas, por decirte, 30 minutos, te subieron hasta 200 grados, ¿verdad? Te sacan del horno y sigues con el mismo color que entraste. Sigues con el mismo color que entraste, sigues con el mismo sabor insípido que entraste. Yo digo, ¿habrá algún propósito? O sea, ¿hay algo bueno en haber entrado a un horno si sales igual? O sea, ¿sirvió de algo el horno? ¿Cuántos han dado alguna prueba en el colegio? Santo Dios, ¿cómo habrá sido en el colegio? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Saquen una hoja en blanco, pongan su nombre, apellido, por favor, y el día de hoy. Examen. No. ¿Has estudiado? No, yo tampoco. Te volteas al costado. ¿Avisó el profe? ¿Avisó? ¿No? ¿A ti no te ha avisado? A mí tampoco. Vamos a hacer un papel. Vamos a firmar todos. A la dirección. No ha avisado. Vamos a hacer huelga. Dígale al que está agotado, por eso que no aprovecha la prueba. Pregunta, las pruebas nos la pone, ¿verdad? Drácula. El diablo te pone una prueba, o sea, digo, él es el que te prueba. Él es el que califica si estás o no estás, si apruebas o no apruebas. ¿Quién es el que nos califica? Dios. ¿Y para qué nos prueba? ¿Para qué nos prueba? ¿Para qué pasamos por pruebas? ¿Porque Dios nos odia? ¿Porque Dios, verdad, tiene algo contra nosotros? No, dígale a su vecino, más bien porque Dios te ama. Porque si apruebas, pasas a otro nivel. Si apruebas, pasas a otro nivel. Escúchame. Primero, primaria, todos, hágase cuenta. Primaria, sí, pastor, ya lo pasé. Secundaria, ya lo pasé, los 5 años. Ahora universidad, ya está, pastor, ya estoy terminando, ¿verdad? La universidad. Me voy a graduar de médico, odontólogo, ingeniero, ¿En qué te vas a convertir? ¿Cómo? En un profesional. ¿Y cuántos de ustedes saben que no es lo mismo ser profesional de una materia
que ser una persona que ha hecho un curso de esa materia? ¿Quién tiene más herramientas de juicio dentro suyo como para poder enfrentar cualquier problema de esa materia? ¿Uno que ha hecho un curso de esa materia o uno que ha hecho la carrera de esa materia? ¿Un médico que ha estudiado 7 años o una persona que ha hecho un cursito de fisiología? ¿Quién tiene más capacidad para tomar decisiones o para enfrentar cualquier situación que requiera obviamente la intervención médica? Es más, ¿usted se pondría en manos de una persona que ha hecho un cursito o en manos de una persona profesional? ¡Wow! ¿Y qué es lo que Dios nos quiere encargar a todos? ¿Qué es lo que Jesucristo encargó a la iglesia? ¿Sabes qué encargó a la iglesia? La vida de la gente. Id y predicad mi evangelio a todas las naciones y hagan de esas personas discípulos, profesionales de la fe. Pero si nosotros mismos no somos profesionales de la fe, si nosotros mismos no hemos aprobado los cursos, las materias de fe, de paciencia, de mansedumbre, de amor, de gozo y esto y aquello, entonces, ¿cómo podremos nosotros modelar en nuestras vidas hacia otras personas lo que es cristianismo, lo que es el evangelio, lo que es el amor de Dios? ¿Alguien me está entendiendo? Pedro les dice, ustedes no son cualquier cosa. Entiendo que la están pasando mal, pero les recuerdo, Dios los escogió a ustedes para que sean salvos. Y si Dios te escogió para que seas salvo a través de tu confianza en Jesucristo, créame, así el diablo te esté persiguiendo en persona, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque usted ha sido escogido por Dios y Dios ha prometido a sus escogidos estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Pastor, pero no lo siento. Es que no se trata. Nosotros no somos sentimentales, somos creyentes. Nosotros no somos sentimentales, somos creyentes. ¿Alguien me está entendiendo? No somos sentimentales. Ojo, tenemos sentimientos. Tenemos sentimientos y eso está bárbaro. Le damos gracias a Dios por los sentimientos que tú nos has dado. ¿Es lindo sentir cosas o no? Es lindo sentir el amor a un padre. Es hermoso sentir que amo a mi madre, que amo a mi esposa, que amo a mis hijos. Que es hermoso sentir que amo, ¿verdad?, a mis hermanos en la fe, a los compañeros de trabajo, etc. Es hermoso. Pero nosotros no vivimos o no deberíamos de vivir nuestra experiencia cristiana basada en emociones, basada en sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos son fluctuantes. Las emociones varían dependiendo de las hormonas muchas veces o dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias de la vida. Entonces no podemos depender de las emociones ni de esos aspectos obviamente fisiológicos. Por eso que necesitamos ser gente de convicciones. O sea, somos cristianos cuando nos va bien y cuando nos va mal. Me encanta, de hecho, uno de los salmos tremendos, ¿verdad?, que me encanta, es cuando David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque en todo tiempo Dios sigue siendo Dios, aunque a mí me pasen cosas. Y yo no debo de vivir un evangelio en donde mi gozo está determinado por las circunstancias que me pasan. ¿Por qué? Porque eso significa que el diablo me va a tener como una marioneta o como un yo-yo. Él me va a tener abajo cuando él quiera. O yo voy a subir cuando yo crea que es tiempo de subir. Pero mi Biblia dice que para Dios la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios quiere que tu vida y la mía vayan en aumento, no oscilando como un electrocardiograma. La vida de nosotros no tiene que ser una vida, ¿verdad?, en donde la gente diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? Y bien, excelente, pastor, wow, tremendo.
Al día siguiente, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Más o menos, pastor, pucha, me enteré de esto, de aquello. ¿Y cómo está? Más o menos, no le estoy diciendo, es que las cosas andan. ¿Y cómo está? ¿Verdad? Sí, bueno, más, en realidad mal, pastor, porque estamos mal con la doña y usted sabe. Y pastor, que los hijos, que por acá, por allá. A ver, perdón, pero ¿cómo podemos? O sea, ¿acaso no nos estamos acordando que somos escogidos? ¿Acaso no hemos entendido, verdad, que no solamente Pedro le dice a la iglesia que está pasándola mal? Ustedes son escogidos por Dios según la presencia de Dios. O sea, Dios en su anticipado conocimiento de todas las cosas los escogió a ustedes para la salvación. Pero no solamente los ha escogido para que sean salvos en Jesucristo o a través de su fe en Jesucristo, sino que también tienen que entender cuando les están pasando las cosas malas que ustedes han sido renacidos para una esperanza viva. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Quién dice eso? Pedro. ¿Y Pedro tiene autoridad para hablarnos de eso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Pedro sabe lo que es tener esperanza y lo que es perderla. ¿Por qué? Porque un día, diga conmigo, un día, Pedro y todos los amigos de Jesús, escucha, Pedro y todos los amigos de Jesús tuvieron esperanza en su corazón porque apareció un judío llamado Jesús y les comenzó a decir que él era el Mesías. Comenzó a hacer milagros y ellos creyeron que él era el Mesías, el que iba a salvar a Israel de sus pecados. Yo le decía a los hermanos del servicio anterior, hágase cuenta, ¿verdad? Que pensé que era Juan Carlos, ya te iba a decir médico. Pero hágase cuenta, ¿verdad? Que todos estamos enfermos, ¿ok? Y que solamente hay un médico en Estados Unidos que es la única persona que puede operarnos de la enfermedad que todos tenemos. Porque todos tenemos la misma enfermedad, es incurable. No hay nadie en el mundo, en el planeta Tierra, que pueda ver eso, solamente un hombre. Así que todos nos ponemos de acuerdo y nos vamos en un avión. ¿Está bien? Nos vamos. ¿Cuántos se van a ir conmigo? ¿Está bien? Sí. O te mueres o nos salva ese doctor. Así que nos vamos. ¿Cómo estamos yendo a verlo a ese médico? ¿Cómo? Con esperanza. Nos vamos, ¿verdad? Porque estamos esperanzados. Nos han dicho que ese hombre es el único que nos puede dar vida. Llegamos, ¿verdad?, a la clínica donde trabaja y resulta que toda la gente está con cintitas negras, ¿verdad? Hay un velorio. Y resulta que el único médico que podía sanarnos y que podía curarnos y podía librarnos de la muerte, resulta que acaba de morir. Pregunta, ¿qué sentiríamos en ese momento? ¿Cómo? Desesperanza. Claro, y eso es lo que sintió. Hasta que usted no se ponga en los zapatos de los discípulos, usted no va a entender la diferencia entre vivir con esperanza o vivir sin esperanza o perderla. O haber tenido esperanza en algo o en alguien y que luego por cosas de la vida, ¿verdad?, esa persona en quien usted había puesto su esperanza muera. Y entonces junto con la persona muere también tu esperanza. Pero lo curioso es que muchos discípulos comenzaron a caminar con la cabeza agachada, como hoy en día mucha gente que vive la vida y camina por las calles sin esperanza. ¿Por qué? Porque no creen que haya un futuro mejor. Porque ellos ya tiraron la toalla. Alguien los ha convencido. Este sistema, ¿verdad?, en el que vivimos los ha convencido a muchas personas de que no hay esperanza, que nadie puede salvar este mundo, que nadie va a poder salvar tu matrimonio, a tus hijos, tu propia vida, que ya no hay vuelta atrás, que lo que el médico ha dicho, bueno, calidad de vida, vaya a su casa y ya está allá, no hay esperanza. Entonces todos comienzan, yo me imagino como los discípulos de Maús en Lucas capítulo 24, donde la Biblia dice que caminaban dos personas, dos discípulos de Jesús, y verdad, y estaban conversando los dos, diciendo, ¿y qué tal? Sí, acá mamá, un poco triste. ¿Por qué? No, eso lo que pasa que, imagínate, ¿no? Nosotros teníamos esperanza de que ese hombre que decía ser el Mesías nos salvara y resulta que acaba de morir. Oh, qué tremendo, sí, tremendo. Entonces Jesucristo se les presenta, dice, a estos dos que estaban en el camino, y Jesucristo se pone, ¿y qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué ondas? Y de pronto los chicos le dicen, ¿cómo? Le dice, ¿eres el único forastero de la ciudad que no sabe las cosas que han pasado? No, cuéntame.
cuéntame, ¿qué ha pasado? No, de un tal Jesús de Nazaret, poderoso en palabras y en obras, ¿verdad? Que bueno, que nos dijo a todo el mundo, a toda la ciudad nos dijo que Él era el Mesías, que iba a salvarnos de nuestros pecados, todo, y a la final, ayer lo acaban de enterrar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué triste! Pasaron 3 días y de pronto unas mujeres, las mujeres, levante la mano las mujeres, bendita las mujeres trayendo siempre buenas noticias. Ustedes fueron diseñadas por Dios para traer buenas noticias, no chismes. No chismes. Y esas mujeres trajeron una buena noticia porque los hombres estaban reunidos hablando de cosas del reino, supongo, y de pronto toca la puerta una mujer y le dice: ¿quién es? Soy fulana de tal. ¿Y qué quieres? No, venía para contarles, Jesús ha resucitado. Y el tipo, ¿verdad? Que escucha eso, se mete, ¿verdad? ¿Y quién es? No, es una loca que dice que Jesús ha resucitado. Ellos no se acordaban, porque así es. A veces la tristeza, a veces la desesperanza es tan grande, es tan fuerte, que nubla nuestra razón y nos juega una mala pasada en nuestra memoria y nos olvidamos de las palabras que Jesús nos ha hablado. Porque seamos honestos, iglesia, Jesús les había dicho que Él iba a morir y ellos se quedaron solamente con eso. Les costaba aceptar por fe que lo siguiente que les dijo también se iba a cumplir. Él le dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera a manos de los principales sacerdotes, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Entonces, cuando estas mujeres llevaron esa noticia, a la final, de verdad, ellos creyeron. Fueron a verlo y efectivamente había resucitado. ¿Por qué? Porque Él lo había dicho. Pregunta: ¿cómo estaba ahora la esperanza en el corazón de Pedro? Ellos habían perdido la esperanza, ahora la esperanza había vuelto a resucitar en sus corazones. Pero Pedro no habla de la esperanza como algo etéreo, sino como una persona. Por eso dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado, ¿qué más? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora es otro Pedro que está escribiendo. Ya no es el Pedro que se desesperanzó cuando lo vio a su maestro morir en la cruz. ¿Por qué? Porque así como lo vio morir y junto con él murió su esperanza, cuando lo vio resucitar, él también vio cómo la esperanza dentro de su corazón comenzó a resucitar también. Y él entendió que ese Jesucristo que se había ido físicamente estaría con ellos en la persona del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo perder la esperanza? Póngase de pie. No estamos solos. No estamos a nuestra suerte. Hay un Dios bueno. Hay un Padre maravilloso que tiene nuestras vidas en sus manos amorosas y poderosas. Pedro dice que somos guardados, versículo después, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué más? Que sois guardados. Abraza al que tiene a tu costado. Dígale: somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Crea en Dios. Crea que Dios te guarda. Crea que Dios guarda su casa. Crea que Dios guarda a sus hijos. Crea que Dios guarda su matrimonio. Crea que Dios guarda su salud. Crea que Dios guarda su negocio. Crea que Dios guarda su iglesia. Creamos, iglesia querida. Creamos que Dios es el que nos guarda por su poder. No confiemos en nuestras propias capacidades. David dice en el Salmo 127 que si Jehová, escucha, que si Jehová no cuida la ciudad,
en vano vela la guardia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por seguridad ciudadana? Pero sabes una cosa, mi Biblia dice que si Dios no es el que protege Nuevo Chimbote, en vano protegen, o sea, en vano dan vueltas la policía o seguridad ciudadana. Porque ¿quién es a la final el que guarda una vida, una familia, una empresa, una iglesia, una ciudad, una nación? ¿Quién es el que guarda a las finales? Dios. Dios. ¿Cuántos hombres de dinero contratan chalecos, como le llaman, sistema de seguridad, 10 Rottweiler, le mandan un misil como ahora pasó con Irán, un búnker? Esos jefes de Estado iraníes tenían búnkers que ellos se jactaban que nada podía destruirlos. Los Estados Unidos le soltaron una bomba, un misil que tenía capacidad para perforar más de 300 metros de profundidad y destruir cualquier búnker, que le daba seguridad a esos hombres ricos. ¡Wow! Si los hombres pueden hacer una bomba capaz de perforar cualquier búnker, ¡wow! Dios tiene más poder que una bomba. Dios tiene más poder. El Espíritu Santo tiene más poder que una bomba para hacer cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas humanas. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Levantamos tu nombre en esta mañana. Gracias por esta palabra, Dios del cielo. Gracias porque eres tú, Señor, llamándonos. Eres tú, Señor, quien nos has escogido. Y en medio de este tiempo que podemos pasar, Señor, que podemos estar viviendo, oramos que tu buen Espíritu Santo, como maestro, aleluya, como compañero, nos ayude a entender y ver, Señor, tu voluntad, oh Dios, tu voluntad haciéndose, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oramos, Señor, en esta mañana que no nos falte la fe, Señor. Así como Pedro animaba a cada uno de estos creyentes que estaban siendo perseguidos por causa de guardar su creencia, su fe, su confianza en el Dios Todopoderoso, sabiendo que el mismo Dios que los llamó era el mismo Dios que los enviaba a predicar, aleluya, el reino de los cielos. Señor, en esta mañana hacemos nuestra esta palabra, Dios, y nos levantamos en la autoridad y en el poder de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nos levantamos tomando las armas, aleluya, las armas de la fe, fortaleciéndonos en su poder, haciéndonos fuertes de cada una de nuestras debilidades. Nos hacemos fuertes en ti, oh Dios, esperando ver a ti, Señor, esperando ver tu obrar, tus formidables y maravillosas obras en medio de lo que el infierno está buscando provocar o ya de pronto ha hecho. Pero en esta mañana tu iglesia, aleluya, la lavada y la comprada por la sangre del Cordero, se pone de pie en esta mañana y declara inoperante en el poder y autoridad de Jesucristo toda artimaña, toda maquinación del infierno que ha querido matar, que ha querido robar, que ha querido destruir. Es en la autoridad del Hijo de Dios. En Él nos hacemos fuertes. En Él nos hacemos fuertes. Aleluya. Es en el poder, es en la victoria que Cristo nos ha dado. En la cruz lo hiciste posible, Señor. En la cruz venciste al infierno, venciste el pecado, venciste la enfermedad. Fue en la cruz, fue en la cruz. Y en el poder de la cruz, aleluya, en el poder del nombre sobre todo nombre, hoy nos levantamos.
Hoy nos hacemos fuertes. Es en tu poder que vencemos, Señor. Y esta palabra la hacemos nuestra, Señor. Gracias por ayudarnos a permanecer en tu palabra y que tu palabra permanezca en nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque esta es la diferencia de aquel que cree, confía y espera en ti, a aquel, Señor, que se deja mover por lo que sus ojos naturales puede ver, por lo que su alma puede sentir. Pero es el tiempo de creerle a Dios y de pararnos y permanecer en lo que Dios dice, en lo que Dios ha hablado, en las promesas y en cada una de la verdad que Cristo, aleluya, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida, a Él damos la gloria, a Él damos la alabanza. Y en esta mañana, si usted ha venido por